Muy pero muy buenas noches, Dios bendiga grandemente sus vidas. Damos gracias al Señor por estar aquí en este lugar una vez más. Él nos ha dado victoria en medio de todas las circunstancias que nos ha tocado atravesar en este día. Dios bendiga la vida de mi esposa. La tengo medio engripada, estuvo con fiebre y no ha podido estar. Sé que era su deseo y el mío poder estar juntos aquí en esta noche, amén, para poder compartir una vez más esto que es impactante, amén, con la expectativa de lo que Dios va a hacer. Así que a cada persona que se vaya a ir conectando o uniendo a la transmisión en vivo, si podés compartir esta bendición, amén. Nos va a visitar en esta noche el pastor Arturo La Antigua. Sé que va a ser una bendición de parte de Dios para nuestra vida y para cada persona que se une a esta transmisión en vivo. Van a estar retransmitiendo también en la página Visión de Reino desde Estados Unidos, Luisiana. Sé que Dios va a bendecir no solamente este lugar, sino también va a bendecir también la vida de cada persona que se una ahí en Estados Unidos. Dios bendiga grandemente la vida de cada hermano que nos va a oír a la distancia. Así que contentos por todo lo que Dios está haciendo. Sí, sale en realidad la imagen de la transmisión, me comentaba mi esposa. Es una cuestión de la transmisión nomás. Yo quiero tomarme este tiempo para, como decía, honrarla a mi esposa, bendecirla, estar junto a mis hijos ahí. La verdad que ahora se encontraba un poquito mejor, pero bueno, había estado con dolor de cabeza, fiebre, y era, la verdad, su deseo también estar aquí. Expectantes de lo que Dios va a hacer en esta noche. Sé que el pastor Arturo, yo lo conocí a través de una transmisión de David Rodríguez, evangelista, que él lo invitó a compartir un mensaje, y la verdad que fue de mucha bendición la palabra que trajo el pastor, el varón de Dios, y sé que muchas personas fueron bendecidas, y tuve el sentido en mi espíritu de poder invitarlo, de que nos bendijera. Sé que va a ser una gran bendición para cada persona que pueda oír y escuchar lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de la vida de sus siervos. Así que vamos a dar un tiempo más. A las 22:15 de la noche el pastor va ya a estar uniéndose a esta transmisión en vivo. Si puedes compartir, vamos a pasar alguna alabanza, alguna adoración, lo que el siervo del Señor Marianito Estefanelli en los controles sienta de poner, mientras damos lugar y paso a las personas que se vayan conectando. Compartir la transmisión, bendecir a alguien. Dios quiere hablar una palabra de parte de Dios a su vida, amén. No te quedes con lo que Dios hoy va a ministrar en esta noche, sino que puedas compartir y bendecir a alguna persona más. Vamos a un primer tema musical, señor operador, y enseguida volvemos con esto que es impactante. Lo que
Gloria al Señor. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por estar aquí. Bueno, como decía en principio, mi esposa comentaba ahí, tenía su deseo de estar aquí y no ha podido estar por razones de salud. Sé que Dios obrará en su cuerpo, Dios completará la obra en ella para que toda dolencia sea quitada de su cuerpo, para que pueda ser fortalecida en el Señor. Bendigo a cada persona que está conectada, a cada persona que se va a conectar. El pastor me avisaba que ya está listo, así que vamos a enviarle la invitación al pastor para que en esta hora él darle lugar, amén, a lo que Dios quiere ministrar, amén, a nuestras vidas. Así que vamos a tomar un momento para enviarle la invitación al siervo del Señor en esta noche. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por un momento, si puede subir el audio, varón. Bueno, voy a necesitar que el pastor se una. Gloria al Señor. Bendito Señor. Aarón dice que está conectado. Aarón. El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra. El impacto de la mano de Padre, en el nombre de Dios Jesús. libertó a Israel. El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo. El impacto de su amor hizo nacer a su ¿Y tú, Aarón? Dios. El impacto en el cielo y el cielo vio. El impacto en el fuego y caminó. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora sí, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, siervo. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Habíamos tenido un pequeño inconveniente, así que damos gracias al Señor que pudimos establecer la conexión. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Aquí estamos listos para ver qué es lo que Dios quiere hacer esta noche en el nombre de Jesús. Amén. La verdad, con una expectativa grande de lo que Dios quiere hacer en esta noche. Yo contaba, antes de darle paso a usted, que lo conocí a través de David Rodríguez. Amén, amén. En un vivo que usted compartió con él y por ahí él ha compartido, ha estado en su iglesia ministrando, pero especialmente
cuando estuvo en el último vivo con él, escuché la palabra que Dios trajo a través de su vida y fuimos ministrados por ese mensaje, amén. Y tuvimos un sentir en nuestro espíritu de poder ser bendecidos a través de su vida, amén, a través de la gracia que Dios ha puesto en usted. Y la verdad, agradecido, pastor, por haber recibido una respuesta, amén, de su parte, sin ningún inconveniente, y poder estar aquí presente en esta noche junto a nosotros. Amén, amén, gloria a Dios. Sabemos que Dios tiene cosas maravillosas y es a nivel mundial. Sabemos que Argentina, pues, es un punto clave en los propósitos que Dios tiene, y más en los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos de victoria, tiempos de gloria, pero también estamos viviendo ataques muy fuertes, pero sabemos que la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Yo quiero esta noche aprovechar esta oportunidad. Hemos estado orando y el Espíritu Santo pues siempre responde. Eso es lo bonito, que el Espíritu Santo siempre responde. Y el Señor nos dio un tema para compartir esta noche, que yo creo que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y también para las vidas de todo aquel que pueda conectarse a través de esta transmisión. Y vamos a hablar un poquito acerca de la autoridad del hombre de Dios, la autoridad del hombre de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Hoy en día sabemos Amén. Que habemos muchos ministros a nivel mundial predicando la palabra, predicando el evangelio, profetizando y todo lo que debemos hacer en Dios. Pero hay una realidad, es que sin autoridad de Dios no hay mensaje. Sin autoridad de Dios no hay vidas alcanzadas. Sin autoridad de Dios no hay sanidad, no hay salvación, no hay liberación. Entonces realmente no es solamente predicar el evangelio, sino que logremos aquello por lo cual hemos sido puestos en esta tierra. Jesús dijo claramente que él había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y dice, y por tanto, entonces, ir y hacer discípulos a las naciones. Y dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, y enséñenle a que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. O sea que todo comienza con Jesús y termina con Jesús. Desde el tiempo de Génesis, nos damos cuenta que desde Génesis hasta Malaquías, el Señor habló siempre a sus profetas. Habló a los hombres de Dios, hablaba cara a cara con ellos, hablaba como habla cualquier amigo con él, pero hubo algo que sucedió que hizo que Dios se alejara de la humanidad por 400 años. Y sabemos que hubo un tiempo donde Dios no habló más al hombre. Entonces luego viene el tiempo de la gracia, el tiempo donde Dios decide enviar a su único hijo Jesucristo y lo envía para que él muera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces comienza aquel nuevo mover del Espíritu en el tiempo de la gracia, en el tiempo donde estamos nosotros, donde estamos aquí. En el tiempo de Jehová de los ejércitos, conocemos profetas como Elías, por ejemplo, que oraban y hacían descender fuego del cielo, que oraban y hacía que no lloviera por 3 años y medio, y cosas como esas. Conocemos profetas como Eliseo, que hacía que los huesos muertos, los huesos secos revivieran y todo eso. Pero en el tiempo de nosotros tenemos que entender que hay una manera diferente, porque no es varita mágica, no es ya una relación directa con Dios, con Jehová de los ejércitos, sino que ahora hay algo que usted y yo como hombres de Dios debemos conocer y debemos manejar. Amén. Porque de lo contrario vamos a estar predicando un evangelio vacío, un evangelio sin poder de Dios, un evangelio sin frutos, un evangelio sin el fuego del Espíritu Santo. Y por eso es tan importante que hoy nosotros nos enfoquemos en esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Lo primero es que tenemos que comenzar con lo que acabamos de citar. En el libro de Mateo, capítulo 28, está esta palabra, versículos 18 al 20, está esta palabra donde Jesús dijo claramente que él había sido investido con toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y él aquí nos daba a nosotros la gran comisión. Lo que significa que nosotros tenemos que seguir el modelo. Nosotros tenemos que seguir el modelo que Jesús trajo a la tierra, porque él fue quien vino a establecer su iglesia. Él fue quien vino a estructurar la iglesia que hoy conocemos como la iglesia cristiana. Entonces, el método que nosotros decidamos usar, sea cual sea, si no se basa en el método de Jesús, que fue el precursor de la iglesia,
pues definitivamente no hay manera de que pueda funcionar. Por eso nos queremos enfocar en esta parte. Por ejemplo, Jesús lo primero que hace es que nos escoge. Él escoge al hombre de Dios que él entiende que puede hacer un trabajo para su gloria. ¿Por qué? Le dijo claramente a los discípulos: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Amén. O sea, es algo que es lo primero que el hombre de Dios debe tener en su corazón. La Biblia dice que Dios al que manda respalda. La Biblia enseña claramente que somos escogidos. La Biblia dice que fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para que fuéramos profetas en nuestras naciones. Entonces, lo primero que tenemos que entender, si hemos sido escogidos, si hemos sido elegidos para hacer el trabajo que Dios decidió que hiciéramos por su misericordia. No porque somos especiales, no porque somos mejores, no porque somos más inteligentes, no porque tenemos más capacidad, sino por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amén, el punto número uno que debemos nosotros tener claro: hemos sido escogidos por Dios, y entonces de ahí comienza todo lo demás. Luego de eso, tenemos que enfocarnos, por ejemplo, en el bautismo. Es bien importante que entendamos esto. Todo el que se bautiza es porque ya recibió a Jesucristo como su Salvador. El bautismo no nos salva. El bautismo no nos salva. El bautismo sabemos que no es para salvación, sino para perdón de pecados, pero sabemos que todo el que ha sido salvo debe bautizarse. Ahora, cuando venimos al bautismo, venimos con una claridad de mente de que el bautismo es una demostración externa de nuestra fe interna. Por eso es imposible que enseñemos a alguien la palabra y que luego diga: oh, no me quiero bautizar. O sea, conocí a Cristo, lo recibí, pero no tengo intención de bautizarme. ¿Por qué? Porque entonces todavía no ha entendido el propósito. Esa fe interna de nosotros es lo que hace que nos bauticemos. Al venir a las aguas, estamos demostrándole al diablo, a Satanás, al mundo, que ya nosotros no le pertenecemos a él, sino que ahora nosotros decidimos morir en Cristo y resucitar en Cristo. Entonces viene la parte del bautismo. Ahora, luego de eso, según la Gran Comisión, viene la parte del discipulado. Y hoy en día sabemos que muchas iglesias, y esto no lo hago con ninguna intención de criticar, que Dios libre cualquier pensamiento, pero no lo hago por criticar, pero sí para instruirnos. Muchas iglesias están obviando el discipulado. Muchas iglesias no están discipulando a su gente, no están discipulando a los ministros. Y siempre he dicho en Visión de Reino, que es la iglesia que nosotros el Señor nos ha dado para liderar, siempre decimos claramente que el discípulo que no valora el discipulado va a ser un discípulo sin valor. ¿Por qué? Porque lo que te da valor, lo que te ensancha, lo que te envía, lo que te da el poder y la autoridad es el discipulado. No lo inventó el pastor Arturo, lo inventó Jesús. Oiga bien, lo puso Jesús como establecimiento de lo que es un ministerio. Por 3 años y medio discipuló a cada uno de los discípulos que iba a enviar a hacer el trabajo que hoy nosotros conocemos como evangelismo o conocemos como la Gran Comisión. Entonces, lo primero que debe haber en nosotros es una claridad de que la Gran Comisión fue establecida por Jesús desde el principio y es algo que no se puede obviar. Usted no puede dejar de bautizar, usted no puede dejar de ganar las almas para Cristo y usted no puede dejar de discipular, porque a través de esta Gran Comisión es donde viene todo lo demás. Me gustaría que en este primer punto, si tienes algo que agregar, pastor, pues lo puedes hacer con libertad. Amén, amén. ¿Sabe qué? Me gustaba en eso que usted decía, pastor, de la autoridad, amén, de que cuando Dios, porque dice la palabra que la gente decía de Jesús que él habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos. Amén. O sea, los fariseos tenían la letra, tenían la ley, pero no tenían la autoridad dada por Dios para sanar a los enfermos, porque ellos solamente la ley estaba escrita, no estaba escrita en sus corazones, la tenían memorizada, pero no guardaban esa ley. Por eso Jesús dijo: hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Amén. Y en cierta oportunidad, bíblicamente vemos, cuando uno dice la palabra, menciona, quisieron echar fuera un demonio, dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y los demonios le respondieron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son.
O sea que la autoridad es dada por Dios para efectuar una liberación, para predicar, para tener el respaldo de Dios. Él tiene que enviarnos, porque cuando Jesús encomienda y envía a los 70, lo envía de dos en dos, Él da la palabra y da la orden de que ellos vayan. Por eso son respaldados porque fueron bajo la autoridad dada por el Maestro. Y es lo que muchas veces nos falta, porque decir, ¿cómo no vemos la evidencia de Dios? O cómo no vemos a Dios obrar cuando predicamos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿Dios nos envió a hacer lo que estamos haciendo? Dios nos envió a través de su Espíritu Santo a hacer, porque cuando vemos bíblicamente en Hechos de los Apóstoles, cuando comienza a ser la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, vemos a un Esteban que fue obediente a la voz del Espíritu Santo y recibió el respaldo en su vida a donde él fue, porque obedeció y fue enviado por Dios. Pero quien no era enviado por Dios no es respaldado por Dios. Por eso me gozo en lo que usted estaba hablando. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces, por eso es tan importante entender esta parte de la Gran Comisión. Algo que casi no se está predicando, algo que casi no se está enseñando, porque lo vemos como algo obsoleto, como algo que pasó de moda. Y les voy a decir, el plan de Dios a través de su Hijo Jesucristo, siempre fue ganar las almas para Él, y lo hacemos a través de la Gran Comisión. Entonces, lo primero, y menciono esto para que podamos entrar en contexto. Si nosotros no estamos claros en que hemos sido elegidos por el Señor, hemos sido llamados, hemos sido preparados a través del bautismo, a través del discipulado, hemos sido preparados y luego hemos sido enviados por Él mismo. Amén. Para poder predicar la palabra. Entonces, todo lo demás que hagamos estaremos perdiendo el tiempo. O sea, lo primero es estar seguro. ¿Cómo sabemos que nosotros hemos sido enviados? Por el respaldo. Cuando usted y yo somos respaldados en lo que hacemos, entonces sí verdaderamente sabemos que hay un Dios todopoderoso que está de nuestro lado, que nos ha enviado. Amén. Y Él claramente nos puso en el camino correcto y nos dijo incluso que no lleváramos alforja, ni dinero, ni comida. ¿Por qué? Porque Él nos va a proveer. Entonces, hoy en día estamos muy preocupados de cómo lo vamos a hacer, de dónde van a salir los fondos, cómo voy a lograrlo. No, si Dios te envió, Dios te va a respaldar. Y Él te va a respaldar en todas las áreas. Ahora bien, imagínate que ya hemos sido llamados, hemos sido bautizados, hemos sido enviados por el Señor. Ahora tenemos que seguir en el camino correcto, porque hasta aquí los discípulos estaban bien. Pero el mismo Jesús les enseñó algo que ellos necesitaban saber para que el poder de Dios en sus vidas fuera manifiesto. Entonces aquí donde nos damos cuenta en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando dice el Señor claramente, le dice a los discípulos, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y le dijo, y me serán testigos. Aleluya. Y aquí es donde nosotros queremos estar claros. El mismo Jesús le dijo a los discípulos, después de haber estado discipulándose por 3 años y medio, después de estar con Él por 3 años y medio, después de ver los milagros, después de ver los prodigios y todo lo que sucedió, le dijo, ahora ustedes necesitan entender esta parte. Todo lo que le he enseñado está bien, la formación está bien, que estén conmigo está bien, pero todavía, dice, todavía ustedes no tienen ningún poder, porque el poder quien se lo va a dar es el Espíritu Santo. Entonces les dijo claramente, les dijo, hasta que el poder del Espíritu Santo no venga sobre ustedes, nada va a suceder. Ahora, cuando hayan sido investidos por el Espíritu Santo, prepárense, porque me van a ser testigos en todas las naciones de la tierra. Por eso es necesario que entendamos esta parte. Es diferente venir en mi nombre a venir en el nombre poderoso de Jesús, llenos del Espíritu Santo. Estamos viviendo en el tiempo del Espíritu Santo, donde sabemos que en el principio, como te dije, estaba Jehová de los ejércitos y Jesús y el Espíritu Santo estaban en el cielo y desde allí ellos gobernaban los tres. Luego viene el tiempo de la gracia, donde Jesús viene aquí por 33 años y Él luego muere crucificado, resucita y va al cielo. Y Él mismo dice, no los dejaré solos, sino que les enviaré al Consolador. Entonces, ¿dónde está Jesús en este tiempo? Jesús está sentado a la derecha del Padre y desde allí Él gobierna. Ahora bien, ¿quién quedó en la tierra? Quedó el Espíritu Santo. Quedó el Espíritu Santo. Por eso en la transmisión que tú dices que viste, la gloria sea el Señor, yo mencioné algo que lo voy a repetir. Jamás como ministros de Dios podemos nosotros obviar al Espíritu Santo
ni sustituir al Espíritu Santo. Ninguna teología, ningún conocimiento, ninguna sabiduría va a ir por encima del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede dar conocimiento, mas al conocimiento no te puedo dar al Espíritu Santo. Entonces, el poder de Dios radica en el poder del Espíritu Santo. Nada podemos hacer hasta que no haya venido sobre nosotros el poder del Espíritu Santo, hasta que no hayamos sido investidos por ese poder, por esa gloria. Ahora, una vez que hayamos sido investidos, entonces vamos a poder ser testigos de ese poder que solamente a través del Espíritu Santo recibimos. Jamás, jamás vamos a dejar de lado al Espíritu Santo. Todo lo que nosotros podamos hacer es válido. Todos los estudios que queramos hacer, todos los seminarios que queramos hacer, todo eso es válido, pero nunca obviemos al Espíritu Santo, porque el que da el poder, el que da la autoridad, óyeme bien, el que da el fuego, el que da la sanidad, el que da la liberación, el que hace el milagro, el que hace los prodigios, es el Espíritu Santo. El que usa al vil es el Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde viene este poder? ¿De dónde viene nuestra autoridad? Nuestra autoridad viene del poder recibido por el Espíritu Santo. Hemos sido investidos por el Espíritu Santo, entonces viene el poder revelado del Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de los prodigios, a través de los milagros. Lo que se dice es una cosa, pero estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere ver, la gente quiere ver, la gente ya está cansado de escuchar. La gente está cansado de escuchar que van a ser sanados, que van a ser libertados, que van a ser, pero la gente sigue igual. No, llegó el tiempo de entender. El hombre de Dios que ha sido enviado por el Señor e investido por el Espíritu Santo, hay una manifestación de gloria sobre él, y es gracias a ese poder que ha recibido del Espíritu Santo. Entonces, nada vamos a poder hacer hasta que no haya venido sobre nosotros el poder del Espíritu Santo. Si quieres participar, pues siéntete libre de hacerlo. Gloria a Dios. Amén. Sabe, pastor, que qué importante eso que usted decía, hasta que haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la venida del Espíritu Santo, hablamos de un tiempo de espera que hubo en ese aposento, un tiempo de esperar, de que ellos sabían de que no se podían mover, que Jesús le había dejado bien claro, hasta que viniera sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Dice que Él los guiaría a toda verdad y toda justicia. O sea que hay un tiempo de espera. Y muchas veces el tiempo de espera entra la desesperación, a no ver respuesta. Porque eran mucho más de 120, pero muchos se bajaron de ese lugar porque no supieron esperar. Pero los que supieron esperar el tiempo perfecto de Dios en comunión, una cosa muy importante es tener paz y tener comunión y saber esperar. Porque muchas veces por nuestra impaciencia podemos movernos fuera del tiempo de Dios y Dios no va a respaldar nada que esté establecido fuera de su tiempo, porque Él respalda el tiempo y su voluntad es perfecta. O sea que hay un tiempo de cumplimiento para nuestra vida si sabemos esperar al Espíritu Santo, porque bien dice la palabra que Él escudriña aún lo profundo de Dios. Jesús dijo, Él dará de lo mío, dice, y nos dará a saber. O sea que el Espíritu Santo conoce la voluntad perfecta del Padre, porque Él está en lo íntimo y lo manifiesta a nuestra vida. Pero cuando sabemos dar realmente el valor al Espíritu Santo como debemos darle, porque muchas veces no le damos ese valor al Espíritu Santo, a la presencia del Señor. ¿A qué me refiero con el valor? A dedicar el tiempo. Esas personas clausuraron todo, pusieron stop a todo en su vida para estar en ese lugar, para esperar ese acontecimiento glorioso que el Señor les había hablado. Y el esperar ellos en el tiempo perfecto de Dios les llevó a recibir la promesa, a recibir a ese otro consolador. Y entonces comenzaron a ver en su vida la evidencia de ese poder. Comenzaron a entender cuál era el lenguaje de Dios, cómo Dios quería moverse, qué es lo que Dios quería que ellos hicieran como iglesia, como apóstoles del Señor. Entonces comenzó la iglesia en un movimiento y en un crecimiento que yo veo a Pedro predicando ese mensaje, investido del poder de lo alto, y que 3.500 personas se conviertan en un solo mensaje. Y veo al Pedro de los evangelios y no al mismo Pedro. Algo cambió, recibió el poder del Espíritu Santo.
Cuando Pedro, Amén. antes de recibir el Espíritu Santo, era alguien que tenía temor. En su corazón él decía, sí, Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Pero él no pudo cumplir esa palabra porque todavía no había recibido el poder, porque el Espíritu Santo nos da el poder de tener la capacidad de ser perseverante y aún no negar la fe en los momentos, circunstancias difíciles. Por eso el Pedro de Hechos de los Apóstoles no es el mismo Pedro de los Evangelios. Y ahora ese Pedro padecía por la causa de Cristo porque no estaba solo, había sido empoderado. Y el Amén, Espíritu Santo, amén. yo creo en Dios y a través de la palabra que es el que nos ciñe de poder para poder hacer la obra. Porque, ¿sabe, pastor? Si ellos no hubieran recibido ese poder, no hubieran podido resistir lo que se venía en contra de su vida. Las persecuciones, las cárceles. El apóstol Pablo en los naufragios, las apedreadas, las resistió porque el poder del Espíritu Santo estaba dentro de su vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Y es aquí donde nos paramos. Es aquí donde nos paramos. Cuando Jesús le dice en el capítulo 1 de Hechos, a los discípulos le dice, nada podrán hacer hasta que no hayan sido investidos por el poder del Espíritu Santo. Ahora bien, vámonos al capítulo 2, que es donde tú estás comentando. En el capítulo 2 nosotros vimos claramente un ejemplo escrito en la palabra para que todo aquel que desea el Espíritu Santo lo pueda tener. El Espíritu Santo no es exclusivo de un ministro. El Espíritu Santo no es exclusivo de un ministerio. El Espíritu Santo no está allí solo para algunos. No, la Biblia enseña claramente, el que quiere el Espíritu Santo, que lo pida. Ahora bien, Él también nos dejó por escrito cómo nosotros vamos a adquirir ese poder del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros recibimos también al Espíritu Santo. Ahora, no es lo mismo recibir al Espíritu Santo como la promesa a recibir el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Lo que tampoco es lo mismo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ese es otro tema que quizá en otro momento lo podamos compartir, pero para que nos podamos entender el poder del Espíritu Santo necesitamos nosotros arrebatarlo, necesitamos nosotros buscarlo, necesitamos nosotros diligenciarlo. Y es aquí donde el Señor entonces su palabra nos deja una muestra y nos dice, miren, esto es lo que van a hacer. Lo primero es lo que tú dices, esperar. Vamos a reunirlo en el lugar donde Dios dijo. Donde Dios dijo, muchas veces nosotros queremos estar en los lugares que a nosotros nos gusta, en lugares donde nos sentimos cómodos, en los lugares donde nos tratan bien, en los lugares donde no nos falta nada. Y entendemos que es así. No, tenemos que estar en el lugar que el Señor nos manda para que esperar al Espíritu Santo. Estos discípulos estuvieron allí por 10 días. Exactamente, esperando al Espíritu Santo. 10 días orando, 10 días ayunando, 10 días entre ellos en comunión. ¿Por qué? Porque había una promesa. Hoy en día, tú tienes un montón de gente en la iglesia que desde que tú te pasas con 10 minutos del culto, ya están viendo el reloj, ya están criticando, ya se están parando de las bancas. ¿Sabes por qué? Porque no han entendido que en la espera está el poder. En esos 10 minutos de más, posiblemente venga el poder del Espíritu Santo para investirte. En esos 10 minutos de más, posiblemente Dios lo utilice. ¿Para qué? Para cambiar tu vida y transformarte para siempre. El Señor puede cambiar tu mensaje, tu manera de predicar, tu manera de pensar, a través de 10 minutos que tú le dediques a Dios fuera del tiempo establecido por ti. Entonces, esta gente esperaron 10 días exactamente. Ahora, ¿qué otra cosa ellos hicieron? Ellos permanecieron juntos y unánimes. Hoy en día, algo que la iglesia evangélica tiene que romper es la desunión, es la división. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque el poder está en la unidad del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia evangélica no es la religión más poderosa del mundo? Porque estamos divididos. Habemos miles de congregaciones, habemos miles de doctrinas, habemos miles de gente enseñando diferentes, pero lo que más se está viendo hoy en día es la tiranía entre un ministro y otro, entre una iglesia y otra, entre un pastor y otro. ¿Por qué? Porque todos queremos nuestro propio beneficio. Todos queremos nuestro propio beneficio, todos queremos brillar, todos queremos alumbrar y nos olvidamos que aquí el único que debe brillar y alumbrar es Cristo a través de nosotros. Amén. Estamos aquí para glorificar al Señor. Entonces viene la unidad en ellos. Dice la palabra claramente que ellos estaban juntos, unánimes, estaban de acuerdo, hablando lo mismo, pensando lo mismo, esperando lo mismo. Y cuando una iglesia se une, cuando un pueblo se une, cuando un ministerio se une, va a haber la gloria de Dios, porque en esa unidad es donde está la fuerza y es donde está el poder del Espíritu Santo. Entonces, como una congregación
un ministerio va a anhelar el poder del Espíritu Santo cuando hay una división interna entre ellos, cuando no se ponen de acuerdo, cuando hay una tiranía entre los líderes con el pastor con los líderes, líderes entre líderes, familias contra familias. No va a llegar el Espíritu Santo. Lo primero que tiene que erradicarse en una congregación que quiere ver el poder de Dios, que quiere vivir la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, tiene que haber unidad, tiene que haber acuerdo, tiene que haber sumisión, tiene que haber respeto, porque eso es lo que hace que el Espíritu Santo se manifieste. Eso es lo que hace que el Espíritu Santo se sienta libre, se sienta libre de obrar en la vida de aquel que le espera, que le está buscando. Lo otro que ellos hicieron fue que ellos estaban listos. Oiga bien, ellos estaban listos para el de repente de Dios. Porque dice la palabra que mientras ellos estaban unidos, de acuerdo y unánimes, dice que de repente, en 10 días, ellos esperando, cuando ellos menos lo esperaban, de repente vino el Espíritu Santo como un viento recio. Y ese de repente le llega a todo hombre de Dios. Cuando tú te metes en la presencia de Dios, cuando tú buscas la comunión, cuando tú estás esperando en Dios, tú vas a tener un de repente en Dios, donde el Espíritu Santo te va a sorprender, donde el Espíritu Santo te va a sacudir, donde el Espíritu Santo te va a investir, donde el Espíritu Santo te va a cambiar. Pero tienes que tener ese tiempo de unidad, ese tiempo de espera, ese tiempo de comunión. Entonces viene el de repente de Dios y viene ahora el fuego del Espíritu Santo. Y dice la palabra que se pone sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Entonces, este poder del Espíritu Santo, que no es exclusivo, repito, para nadie. ¿Cuánta gente nos pregunta, pastor, cómo puedo obtener el Espíritu Santo? Espera en él, ora en él, ten unidad, y en su momento el Espíritu Santo se va a revelar a ti. Ahora, es lo que estamos hablando. La clave principal de la búsqueda está en la espera. Está en la espera. Conocemos testimonios de muchos ministros, hombres de Dios, que a los 10 años de su ministerio fue cuando el Espíritu Santo se reveló a ellos. Hombres de Dios que a los 20 años de su ministerio fue donde el Espíritu Santo se reveló a ellos. Entonces, la gloria de Dios está en la espera, en la paciencia, en el enfoque. Mientras tanto, el Espíritu Santo llega, nosotros estamos unidos, estamos de acuerdo, estamos unánimes. Eso es lo que pide el Señor de nosotros. Y dice que hubo una llenura y una manifestación del Espíritu Santo en la vida de todos los que estaban allí. Ahora bien, cuando viene la llenura del Espíritu Santo a nosotros, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio, tiene que haber alguna manifestación de poder. La Biblia enseña claramente que cuando somos impactados por el poder del Espíritu Santo, nuestras vidas jamás vuelven a ser las mismas. Por lo que usted acaba de decir, muy bien, el apóstol Pedro. ¿Quién fue el apóstol Pedro? Nada comparado con lo que fue después de Pentecostés. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Nada hasta que tuvo el encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Y cada uno de los discípulos de la palabra nos dimos cuenta que después de ser impactado por el poder del Espíritu Santo, su vida cambió. Su vida cambió su carácter, cambió su predicación, cambió su mentalidad, cambió hasta su personalidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es que todo lo cambia. Entonces viene una manifestación. Amén. Cuando hablamos de manifestación, entonces estamos hablando de milagros. Y yo quiero dar mi punto de vista en esta parte que es bien importante. El Espíritu Santo, cuando te impacta, puede ser que te bautice. El bautismo del Espíritu Santo es otra cosa. Ellos todos, dice la palabra, los que estaban allí, los 120, fueron bautizados por el Espíritu Santo. Todos comenzaron a hablar en lenguas angelicales y todo eso. Pero entendemos que los dones del Espíritu son 9 dones del Espíritu. Y quizás tú puedes, en esa búsqueda constante, en esa unidad, en ese acuerdo, en esa comunión, tú puedes ser impactado por el Espíritu Santo y no necesariamente estás hablando en lenguas. Porque mucha gente a lo mejor está diciendo, pastor, yo quisiera saber si el Espíritu Santo me bautizó, pero yo no hablo lenguas. Bueno, a lo mejor cuando el Espíritu Santo te bautizó, lo que te dio fue el don de fe, o lo que te dio fue el don de sanidad, o lo que te dio fue el don de ciencia, o te dio el don profético. Entonces, no necesariamente va a haber una manifestación de tal o cual, porque Él lo puede hacer como Él quiera. La Biblia dice claramente que Él es quien da los dones y Él los da como Él quiere, a quien Él quiere. Entonces, en esta manifestación, lo que sí tenemos por seguro
es que algo tiene que suceder en tu vida, en Amén. tu ministerio, en tu familia, en tu casa. Algo tiene que suceder, porque cuando el Espíritu Santo te llena, algo tiene que reflejarse de ti. Ese fuego, esa luz, Amén. ese don, llámese como se llame, tiene que verse claramente, porque no hay manera de pensar que fuiste lleno del Espíritu Santo y que tu vida sigue igual. Entonces, ese poder, esa manifestación es lo que hoy necesitamos nosotros para poder trabajar en la parte que Dios nos ha dado como ministros, como hombres de Dios, que cuando vayamos a los lugares a llevar una palabra, la gente sea transformada por la palabra, que el Señor sea glorificado por la palabra, que la gente quede impactado, no por nuestra inteligencia, no por nuestra capacidad, no por nuestra habilidad para hacer las cosas, sino Amén. por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que no haya una manipulación humana, sino que sea el Espíritu Santo haciendo como a él le plazca. Entonces entendemos que este tema del poder del Espíritu Santo y de la autoridad del ministro tenemos que entenderlo. Queremos poder de Dios, no es leer 40 libros, aunque está bien que lo leas. ¿Entienden? No es buscar la presencia del Espíritu Santo, es buscar la llenura del Espíritu Santo, es meterte a solas, a esperar en ese momento, como hicieron los discípulos. Y cuando venga el de repente de Dios, prepárate, porque lo vas a ver, lo vas a ver. ¿Cuántos testimonios tenemos nosotros en nuestra congregación? La gloria sea al Señor. Nosotros estuvimos enseñando sobre el Espíritu Santo por más de un año, solo del Espíritu Santo. Cada discipulado, semana tras semana, era solo del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que conocimos también al Espíritu Santo, que la gente comenzó a tener encuentros con el Espíritu Santo. Gente que nunca había tenido vivencias en el Espíritu, comenzó a ver al Espíritu Santo, comenzó a sentir al Espíritu Santo, comenzó a ser usado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a meternos en lo más importante, el estudio. El estudio del Espíritu Santo debe ser lo primordial, lo número uno, lo principal en cualquier congregación, en cualquier ministerio, porque, repito, de allí depende el poder y de allí depende la autoridad. ¿Quién nos da la autoridad? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da la autoridad? El Cristo de la gloria. ¿Quién nos envió? El Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros nos metemos en esa dimensión, podemos estar listos y preparados para ver cosas maravillosas, gloriosas y sobrenaturales en nuestros ministerios. No se diga la sanidad, no se diga la sanidad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a verlo en las redes sociales, estamos acostumbrados a escucharlo de otro, estamos acostumbrados a verlo en YouTube, pero no estamos acostumbrados a verlo en nuestras congregaciones. Y la gloria sea del Señor. Cuando nosotros nos metemos en esa dinámica, en ese espíritu, y comenzamos a ver los milagros en nuestra propia casa, entonces nosotros decimos, verdaderamente el Espíritu Santo está obrando. No es que nos lo han contado, no es que lo hemos visto por la televisión, no, es que lo vemos a diario, en cada predicación, en cada curso, en cada servicio. Vemos los milagros para la gloria de Dios. Los testimonios hablan por sí solos. El poder de Dios se percibe en el ambiente. Está el crecimiento, está el cambio, está la manifestación, está el toque. Entonces, hoy más que nunca necesitamos meternos en esta parte. Vamos a buscar el poder del Espíritu Santo para que podamos tener autoridad y podamos ver ese poder reflejado en nosotros. Así que esta es mi parte hasta aquí. Si hay algún tiempo para que podamos escuchar a alguien, no sé si tienen alguna pregunta, pero es la parte que el Señor puso en nuestro corazón, donde sentimos que hay una necesidad en el corazón del hombre de Dios de hoy en día. Santo. La autoridad y el poder del Espíritu Santo no debe faltar en un ministro de Dios. Ahora mismo yo sé que por tu programa, y te lo voy a decir así, en tu programa van a comenzar a suceder cosas diferentes. Van a comenzar a suceder cosas diferentes. Y yo no sé cómo ustedes manejan el programa, pero te voy a decir esto. La gente va a ser sanada. La gente va a ser sanada a través de una llamada. La gente va a ser liberada. ¿Por qué? Porque cuando el poder del Espíritu Santo penetra en un ministerio, todo lo que sucede es sobrenatural. Sobrenatural. La gente va a hablar pidiendo oración, y cuando oren la gente va a sanar en el nombre de Jesús, y la gente va a ver su milagro, y los testimonios van a comenzar a llover, van a comenzar a correr.
¿Sabe por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios que donde quiera que se le dé el primer lugar al Espíritu Santo, vamos a ver su manifestación y vamos a ver su gloria. Si buscamos al Espíritu Santo, como dice la palabra que lo busquemos, esperamos en Él, vamos a ser investidos por ese poder y ese poder va a ser manifestado en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Todo lo que han estado pidiendo por mucho tiempo lo van a ver en el nombre de Jesús. No va a cambiar el programa, pero va a cambiar el mensaje. Porque una vez que cambia el mensaje, todo lo demás va a cambiar. Y vas a ver la gloria de Dios y la manifestación del poder de Dios sobre tu ministerio en el nombre de Jesús. Que la gloria de Dios en este momento invada el corazón de todos los que están escuchando y que sea la sanidad del Espíritu Santo obrando en todos los que están enfermos y todo aquel que esté atado. No importa el nombre de la atadura, llámese alcoholismo, llámese drogadicción, llámese homosexualismo, cualquier atadura que tengas en el nombre de Jesús, yo declaro que se rompe por el poder de la palabra. Amén. Que la gloria de Jehová esté sobre todo ministro, sobre todo hombre de Dios, que hable la palabra de Dios y que la lengua de cada ministro se suelte a favor del Santo Espíritu de Dios y que muchos comiencen a ver como testimonio esta manifestación del don de lenguas en sus vidas para que podamos darlo como testimonio en el nombre de Jesús. Te bendigo con toda bendición del cielo. Amén, gracias pastor, amén, gracias por la palabra, amén. La verdad, se siente la presencia del Espíritu Santo y qué importante eso que usted hablaba, porque somos absorbidos por Él. Cuando tú te metes en esa profundidad, te absorbe, ya no vas por un compromiso de decir tengo que orar, sino que comienza a ser un deleite estar en Él y el tiempo no es suficiente porque su amor te absorbe y quizá hay momentos en la oración íntima que estás con Él, que no hablas, como el Espíritu Santo te lleva a cantarle, te lleva a disfrutar, a un cántico nuevo, y ahí el Espíritu Santo comienza a revelarse a nuestra vida. Y qué hermoso es cuando le dedicamos ese tiempo, como usted decía, porque la importancia en esto es dedicarle el tiempo que Él se merece. Dijo en cierta oportunidad, David, cuando estaba por comprar una tierra, no daré sacrificio a Jehová que no me cueste. Y muchas veces eso es lo que el sacrificio, la entrega, la búsqueda, el no mirar el cansancio, el no mirar el tiempo, sino que hay algo dentro tuyo que te llama. El Espíritu Santo comienza a llamarte, comienza a despertarte en la madrugada. Yo decir, me desperté de golpe, estaba cansado y no sentí sueño. Es que el Espíritu Santo te comienza a llamar a una búsqueda íntima y profunda, a desvelarte. Dijo el salmista, he aguardado en las vigilias de la noche. Y qué importante, ¿no? Aguardar y estar en ese tiempo de deleite en la presencia del Señor. Yo bendigo su vida, pastor. No sé si las personas que están ahí tienen alguna petición específica, alguna pregunta que le quieran hacer al pastor en esta noche, pueden escribirla. Si tienen alguna petición, alguna necesidad, algo que tengan alguna necesidad en esta hora, pueden escribirla ahí en la pantalla, amén, para que el pastor pueda estar orando, amén. Y si hay alguna pregunta, como decía el pastor, también por ahí hay preguntas, y dicen, bueno, tengo esta pregunta y tengo esta duda sobre esto, y me gustaría que el pastor me explicara, amén, puede escribirlo, amén, sé que va a ser bendecido por Dios, amén. En esta hora voy a dar un breve momento para esas personas que por ahí tienen alguna petición, alguna necesidad o alguna pregunta que quieran hacer en esta hora. También vamos a dar un momento, un breve momento. Desde ya, pastor, le agradezco, amén, le agradezco por haber apartado de su tiempo para poder compartir con nosotros. Ha sido una bendición, amén, que la gracia del Señor siga añadiéndose sobre su vida cada día más. Dios bendiga su congregación sobreabundantemente en aquel lugar, amén. Les bendecimos y yo sé que todas las cosas no suceden por casualidad en Dios, sino que en Dios existen propósitos, amén. No existe nada casual en Dios. Dice la palabra que aún ni una hoja se cae, ni aún un cabello de nuestra cabeza se cae si no es permitido por Dios. Amén. Yo realmente fui muy bendecido. Sé que muchas personas han sido bendecidas. Aquí dice Carmen García, oración por mi esposo. Tendrá cirugía el 25 de marzo. Nombre Martín Medrano. Micaela Gómez dice, pido oración por mi familia y por mí y por salud de Erika.
Así que Amén. Dios bendiga a cada persona, amén. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sé que algo bueno Dios va a sacar de todo esto y nosotros pues le creemos a Dios. Hemos sido procesados en el Espíritu, sabemos cómo Dios obra y sabemos que para los que amamos a Dios todas las cosas suceden para bien. Y eso es según el propósito que Dios tiene con nosotros. Nosotros no estamos en este punto tan interesados en que la gente nos conozca a nosotros, pero sí queremos que la gente conozca al Espíritu Santo. Donde quiera que vamos, tratamos de ponerlo a Él en primera fila, lo ponemos a Él delante de nosotros porque nos hemos dado cuenta que en el mundo espiritual Él es el que lo domina todo. Él es el que lo domina todo. Todo lo demás se nos añade a nosotros cuando nosotros comenzamos a entender esa parte. Por eso yo hoy le digo a cualquier persona que esté enferma, cualquier persona que esté pasando por cualquier situación, los mismos que están pidiendo oración por sus familiares, solamente te voy a decir esto. Cree en el poder del Espíritu Santo. Ora desde tu habitación creyendo y pídele al Espíritu Santo que sea el médico por excelencia de esa cirugía. Pídele al Espíritu Santo que sea el abogado por excelencia de ese trámite migratorio. Pídele al Espíritu Santo que sea ese banquero para que tus finanzas puedan ser restauradas y vas a ver el milagro. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es la búsqueda, la clave es la comunión, la clave es el respeto al Espíritu Santo, saber que Él es tu amigo, que Él es una persona, que Él está contigo en todo momento y que tú puedes hablar con Él como habla cualquier amigo con otro amigo. Entonces vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que tome control de nuestras situaciones y sabemos que si hay algún plan mayor, y yo creo que sí, pues lo vamos a ver más adelante en el nombre de Jesús. Para nosotros ha sido un gran privilegio, un gran placer compartir con ustedes. Un saludo a toda Argentina, desde aquí, desde Luisiana, Estados Unidos. Esperamos que la gloria de Jehová se descienda sobre esta nación y que las ventanas de los cielos se abran en el nombre de Jesús para que sean bendecidos hasta que sobre y abunde. Que todo mal del enemigo, todo mal satánico, toda atadura sea rota en el nombre de Jesús y que sea el Señor dándole a cada uno según el propósito que Él tiene para con nosotros. Sabemos que Dios ha llamado a muchos hombres de Dios en esa nación y sabemos que es una nación muy usada por el Espíritu Santo, pero también sabemos que es una nación muy atacada por el enemigo a través de lo que es la idolatría, a través de lo que es la brujería, a través de lo que es todo la hechicería y todo eso, pero sabemos que donde llega el Espíritu Santo todo eso se rompe en el nombre de Jesús. Yo espero que esto sea solo el principio de algo glorioso que Dios quiere hacer y desde aquí pues oramos y les bendecimos y esperamos en algún momento pues seguir compartiendo con ustedes en el nombre de Jesús. Así que la gloria de Jehová continúe con ustedes. Amén. Gracias, pastor. Bueno, mi esposa no pudo estar esta noche. Ella estaba medio engripada, estuvo con fiebre toda la noche ayer. Deseaba estar, así que desde ya les mandamos un saludo, toda la bendición para usted, para su esposa y la congregación. Amén. Y Amén, amén. que el Espíritu Santo siga obrando, amén, en aquel lugar y en cada lugar donde se busque, donde se le valora, donde se aprecia su presencia, que Dios siga haciendo cosas grandes y maravillosas. Así que le mando un abrazo, pastor, la paz del Señor sea sobre usted, sobre su vida, y agradecido por este tiempo compartido y de edificación a través de la palabra que Dios nos ha permitido compartir. Amén, amén. Estaremos orando por las peticiones aquí que están en el mensaje y ahí estaremos amén. También poniendo nuestra página, la página de Facebook de la Iglesia Evangélica Visión de Reino. Amén. Vamos a estar compartiendo toda la información de nosotros para que nuestra relación pues se siga expandiendo, sigamos creciendo y de esa manera pues amén. Sigamos dándole gloria a nuestro Señor. Así que gracias por la oportunidad y que el Señor siga cumpliendo su propósito en sus vidas en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Amén, amén. Dios les bendiga.